La doctora Susana Blanco es médica psiquiatra, especialista en psicología clínica. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Escúchame, doctora, usted es coordinadora del equipo de interconsulta del Hospital Durán. Así es, sí. ¿Cómo funciona este equipo? Este equipo funciona en el trabajo en la sala. Está formado por 8 profesionales, compuesto por médicos especialistas en psiquiatría y en psicopatología y psicólogos, todos con formación psicoanalítica. Doctora, ¿cómo fue la primera vez que usted se enfrentó a un enfermo de SIDA? O sea, ¿cómo lo han llamado? ¿Cómo hicieron la interconsulta? La interconsulta fue como cualquier otro pedido de interconsulta. La demanda provino del médico, la demanda puede ser en forma escrita, una nota que mandan al servicio, o en forma oral, si nosotros nos encontramos en la sala, y nos hicieron un pedido de un paciente homosexual al cual pensaban que tenía la llamada enfermedad rosa. O sea, los médicos no sabían que ese enfermo era HIV positivo o enfermo de SIDA, sino que suponían. Suponían, pero de hecho el paciente no lo fue. Era una suposición que tenía que ver en las creencias acerca de esta nueva enfermedad que había comenzado a aparecer en Europa y en Estados Unidos, y pensaron que también podría encontrarse algún paciente entre los que nosotros, entre los argentinos, ¿no? ¿Qué tiempo hace esta consulta? Y hará aproximadamente unos 8 años, o un poco más. En realidad el caso verídico que tuvo que ver con un portador fue alrededor de hace 8 o 7 años. Ese año nos pidieron por un paciente, fueron dos hombres, por un paciente y luego por otro, fueron 2 en el año, nada más. ¿Hace cuánto de esto? Hace aproximadamente unos 7 años. Y en este momento, ¿cómo es la intervención del equipo de SIDA, o sea, del equipo de interconsulta, pero con enfermos de SIDA? ¿Cómo es nuestra intervención? Como con cualquier otro paciente. Nosotros recibimos, como yo dije anteriormente, la demanda a través del médico. Nos dirigimos a la sala, hacemos una pequeña entrevista con el médico, viendo los motivos de su solicitud, y luego entrevistamos al paciente. Si es necesario, también entrevistamos a la familia, a la pareja, amigos, muchas veces también al personal de enfermería, que tiene tanto que decir del paciente en vista de que comparte mucho tiempo con ellos, convive con ellos, etc. ¿¿Usted ha notado que es todo tipo de población o una población con grupos determinados? No entiendo bien la pregunta. O sea, ¿usted ha notado que, por ejemplo, a todos podemos ser enfermos de SIDA, o como comúnmente se dice, grupos de riesgo? Por ejemplo, adictos, homosexuales. Sí. ¿Qué es lo que más usted está viendo en este momento? Nosotros en el hospital todavía estamos viendo población de riesgo. Escasamente hemos visto algunos pacientes contagiados por alguna transfusión, pero en líneas generales el 95% de los pacientes que nosotros vemos es todavía población de riesgo. Y estadísticamente, ¿qué es lo que más ustedes ven? Por ejemplo, homosexuales, adictos. Tal vez adictos. ¿Es más el número de adictos? Sí, es más el número de adictos que pacientes homosexuales. A veces se combinan las dos patologías, ¿no es cierto? También. Y por ejemplo, ¿va aumentando el número de casos de homosexualidad o va disminuyendo? En relación con los adictos, a mí me parece que están casi 1 a 1 en este momento. Yo no puedo decir que haya más de unos que de otros, tal vez vinculado un poco más a la drogadicción. La modalidad de trabajo de ustedes, usted habló que tenían una teoría que es la psicoanalítica, pero en realidad, ¿cómo es que la practican con un enfermo en una sala de hospital? Está bien, nosotros hacemos una lectura psicoanalítica pero de la situación. En primer lugar, tomamos dentro del campo la intervención del médico
porque el médico es una persona como cualquiera de nosotros que siente angustias y temores frente al contagio, frente al SIDA, frente al cáncer, frente a lo que sea. Entonces lo englobamos dentro del campo, por eso es que lo entrevistamos en primer lugar y posteriormente le damos una devolución, ¿no es cierto? Cuando terminamos también de entrevistar al paciente, establecer un diagnóstico, plantear un tratamiento, si correspondiera, a la familia, amigos y demás. Pero el propósito de trabajar con el médico está centrado en la relación médico-paciente y en las dificultades que pueden tener que ver en esa relación para destrabar situaciones como esta, por ejemplo, en el caso de SIDA, que es tan frecuente, la angustia ante la idea del contagio. O sea que hay una diferenciación entre el trabajo con el médico, el trabajo con el paciente y también el manejo de la angustia del médico con el paciente. Sí. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Buenas tardes. La licenciada María Cristina Dongui es psicóloga y trabaja con enfermos de SIDA que están internados en el Hospital Durán. ¿Cómo le va, licenciada? Buenas tardes. Licenciada, ¿se puede hablar que hay una estructura de personalidad en los pacientes de SIDA o en general es como cualquiera? O sea, ¿hay una estructura definida? No se puede hablar de una especificidad en un cuadro psicopatológico por ser sidótico en sí. Cada paciente va a reaccionar de acuerdo a la estructura de personalidad previa que tiene, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que dicen que la mayoría de los enfermos de SIDA son perversos, psicópatas. ¿Usted encuadraría los grandes grupos en estas dos estructuras o ve otro tipo de estructura? No, en realidad no. Lo que pasa es que, como explicité recién, debido a que cada persona va a reaccionar con su estructura de personalidad, si tenemos una personalidad antisocial con tendencia a la agresión, vamos a encontrarnos con una persona que va a querer contagiar a otros. Pero puede ser, en todo caso, en algún paciente, una reacción aguda en un momento de mucho pánico. Pero en general no se puede hablar de que es algo típico. ¿Tienen algo en común los enfermos de SIDA? Bueno, lo que tienen en común es un montón de factores que los rodea. ¿En qué sentido? Las reacciones sociales, por ejemplo. Socialmente, el SIDA está marcado con estigmas. Quiero decir qué significa esta palabra estigma. Estigma significa marca en el cuerpo. Vendrían a ocupar, digamos, lo que en la antigüedad ocuparon los leprosos. ¿En qué sentido? Cuando se habla de SIDA, se ubica al paciente que padece esta enfermedad como alguien contagioso, por lo tanto peligroso, débil, que va desfigurándose y que termina inevitablemente una muerte precoz. Esto promueve miedo y el miedo lleva a rechazo social. Esto hace que estos pacientes estén inevitablemente aislados. La palabra aislados, ¿los aísla la sociedad? ¿Los aísla el hospital? ¿Los aíslan los profesionales? Teniendo en cuenta lo antedicho, como bien dijo la doctora Blanco en el bloque anterior, los médicos son seres humanos como nosotros, como cualquier persona, y sufren también de estos, llega el peso de estos estigmas a ellos. Pero el aislamiento muchas veces tiene que ver con que el paciente se encuentra con una enfermedad ante la cual no puede rechazarla. ¿En qué sentido no puede rechazarla? Otros pacientes con enfermedades fatales, no puede ser el cáncer, negarían la información. Esto no es posible con un paciente enfermo de SIDA porque está ametrallado con información por los medios de comunicación y los mismos médicos y el equipo tratante está obligado a transmitirle la información. Entonces, ¿qué suele ser una defensa? El aislamiento afectivo. ¿Esto qué significa? Hablan sobre lo que les está pasando, pero como si hablaran de otra persona, sin afecto, sin todo el afecto que de quedar descubierto tendríamos por ahí otros cuadros, ¿no? Otras reacciones. Usted dice que el enfermo de SIDA habla, pero como si no hablara de él, como claro, si la enfermedad él no la tuviera. Cuando padece aislamiento afectivo, sí, hay otras reacciones emocionales que son por ahí las más comunes, ¿no? Que de repente se vuelven muy demandantes, muy
se llenan de pánico, pueden pasar del miedo al pánico, al sopor, al aislamiento afectivo. Y el miedo se torna aún más paralizante, teniendo en cuenta que muchas de sus preguntas no van a tener respuesta, y los tratamientos son limitados. Entonces es como una especie de cuco. Es como entrar a una habitación a oscuras y no tener luz, no ver. Inevitablemente van a aparecer muchísimos miedos. Entonces, de repente, el paciente va a intentar luchar con esto. Ahora, licenciada, por ejemplo, el paciente que es HIV portador, ese paciente que no siente absolutamente nada, o sea, que no tiene ningún síntoma, ¿modifica su actitud cuando le dicen que él es HIV positivo? Sí, depende, como explicité recién, de cada cuadro. Pero en términos generales, por supuesto, ¿no? Porque mientras que son HIV pueden pensar que no están enfermos. Exacto, ¿no? por eso. Pueden pensar que están enfermos, pueden negarla. Ahora, por ejemplo, yo doy un ejemplo. Yo soy adicto y tengo la duda de que puede ser que sea HIV positivo. Voy, me enfrento a un equipo, me piden que me haga un HIV y el resultado es positivo. ¿Cuáles son las reacciones más comunes que usted ve emocionalmente en un paciente que recién se entera que es HIV, que es adicto y no siente ninguna manifestación física? Bueno, si no siente ninguna manifestación física, por ahí se permita negar un tiempo. Cuando yo explicitaba recién que no les sirve la negación, me refería más que nada a los pacientes que yo atiendo, que son los que están internados, que tienen 1, 2, 3, 4 y hasta 12 internaciones, algún paciente que yo he atendido, que bueno, la situación es distinta, aparece más todo este cuadro que yo explicité antes. Licenciada, vimos lo que usted está comentando, cómo trata a un enfermo. En un enfermo que tiene 12 internaciones, si usted tiene un contacto con él, en el cual la relación del psicólogo con el enfermo es una relación mucho más estrecha. Sí. ¿Qué es lo que siente usted cada vez que este paciente se vuelve a internar, vuelve a recaer o vuelve a surgir? Yo trato de repetirme algo que siempre me repito, no solamente para los pacientes cirróticos, sino para los pacientes terminales en general. Nunca se sabe cuánto un ser humano puede vivir. ¿Qué puede pasar? Así como yo puedo tener un paciente que a la segunda internación de repente se mueve por un cuadro agudo, puedo tener otro que sortee su situación de una manera mejor. Pero mi experiencia me dice que cuanto más un paciente logra poner en palabras todo esto que tiene que ver con estos cucos, estos miedos, más lucha presta, porque es como que el ser humano es un equilibrio entre el instinto de vida y el instinto de muerte. Como debería ser creatividad versus inercia. ¿Cómo hacer, no?, para que la balanza se incline hacia la vida? Tratar de despegar todo lo más posible al paciente de ese cuerpo enfermo que está como mostrando un camino que desgraciadamente, al no tener cura la enfermedad por ahora, inevitablemente va a estar enlazado con todos los prejuicios sociales, y que el paciente pueda ver qué es individual, qué es lo de él, qué le pasa a su cuerpo, cómo vive su cuerpo, y por esa manera dejar liberada energía que le permita proyectarse. Licenciada, en sí sería revertir el camino del pensamiento a la muerte al pensamiento a la vida. Pensamiento a la vida, y yo lo he logrado con muchos pacientes, realmente estoy muy contenta, porque realmente tuve éxito con algunos pacientes. Muchas gracias, licenciada. El doctor Esteban Pikiewicz es médico psiquiatra y atiende enfermos que están internados por el equipo de Interconsulta. Hola, doctor. Buenas tardes. Doctor, ¿usted está de acuerdo con el rótulo que, por ejemplo, de sidótico o que le pone la sociedad a los enfermos de SIDA? No estoy de acuerdo, pues creo que eso estigmatiza y hace que del SIDA se haga un emblema, cuando a mi entender lo que habría que ver es la particularidad y la individualidad de cada persona que está afectada, en el caso que sea, de la enfermedad que la afecta, en este caso el SIDA, digamos. Esto involucra también a otros grupos de pacientes y de patologías y de enfermos que se ven afectados, ya sea por el alcohol o por la drogadicción. A mi entender es mucho más favorable hablar de paciente que padece de una determinada patología, como podría ser el SIDA, o una determinada adicción, como podría ser el alcohol, u otro tipo de adicción, pero tratar de despegar ese rótulo para poder poner en juego el tema de la individualidad de esa persona y su vínculo con la patología que lo afecta.
Doctor, ¿a usted no me parece que el SIDA trae así en la sociedad un poco de miedo o temor y rechazo porque está juntando, por ejemplo, la sexualidad y la muerte? Es cierto, en ese sentido yo estoy bastante de acuerdo con lo que usted me propone como pregunta, puesto que hasta ahora, o hasta la aparición del SIDA en un primer momento, la sexualidad humana, entendida no solo como los contactos corporales y las conductas genitales, sino más bien como el intercambio entre las personas, las relaciones sociales entre las personas, yo diría el campo de la creatividad humana, no era natural, no era orgánica. El SIDA, tal vez lamentablemente, ha traído hoy en día a que haya un contacto muy cercano y muy directo entre la sexualidad, lo que yo llamaría la creatividad, y la muerte o lo que sería la inercia. Por ejemplo, a partir de esta aparición de que todo el mundo habla de SIDA, homosexualidad, el contagio por vía sexual, el uso de profiláctico como prevención, empieza a desenmascarar una serie de problemas sociales, ¿no? O sea, se empieza a hablar de la sexualidad hasta en una propaganda de televisión. Bueno, eso no sería contradictorio como una idea de prevención, puesto que es lo único que tenemos en este momento, que es la prevención y, bueno, los incipientes avances en cuanto a las diferentes terapéuticas y el tema de la vacuna. Pero sí es cierto que, bueno, que a mi entender tiene dos caminos. El poder tal vez hablar de sexualidad y tendencia hacia la vida, diría yo, abiertamente, pero también un aspecto tal vez, llamaría yo entre comillas, negativo, que sería ligar excesivamente la idea de la sexualidad a la muerte, puesto que por ahora los pronósticos y los casos que se han visto de SIDA, bueno, en tanto la mayoría han sido vía sexual, no es esta única vía la de contagio, han terminado en la muerte precozmente, ¿no? Por ejemplo, que la población sea joven. Generalmente la población de enfermos oscila entre los 15 y los 40 años, ¿no? Y además que esta enfermedad aflore en el momento en que la sexualidad emerge en la personalidad de un individuo, que sería la adolescencia. ¿Cómo cree usted que reacciona la mayoría de los adolescentes al tener el momento de vivir su sexualidad y sentir la sensualidad o muerte? A mi entender, la sexualidad está relacionada con la adolescencia con un momento muy particular en estos términos siguientes, que son: es el despertar de la sexualidad, es el despertar de la genitalidad, es el despertar de los contactos entre el hombre y la mujer, y esto creo que produce muchos miedos. A mi entender, los jóvenes están hoy en día bastante informados al respecto, pero bueno, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, pone en el tapete el poder discutir más abiertamente y, bueno, que también aparezcan las ideas de muerte tal vez más presentes en los jóvenes, lo cual es un tema muy difícil de abordar, porque uno diría que el destino de todo humano es morir. El SIDA ha traído como un flagelo que la muerte se hace mucho más presente a muy corta edad, digamos, ¿no? El impacto en la sociedad es mucho mayor porque hay gente joven la que está, claro, la que va a fallecer. Claro, porque la idea es que alguien, el supuesto es que alguien pueda vivir una determinada cantidad de años y muera a una determinada edad, ya sea 40, 50, 60 años. El tema es cuando muere alguien joven, ¿no? Yo haría aquí una diferenciación. Aquí también el tema de la sexualidad y el tema de la muerte plantea que, por ejemplo, un paciente que pueda padecer de SIDA y estar en el último estadio a punto de morir, también presenta la misma problemática que tal vez un joven que padezca de una u otra enfermedad también muy difícil de abordar, como puede ser un cáncer agudo que se ve en los jóvenes, por ejemplo, la leucemia. Doctor, una última pregunta. ¿Usted se siente recompensado al atender a un enfermo de SIDA? Aún no. Gracias. Muchas gracias. Psicólogos, psiquiatras, analíticos, psicoanalistas, terapeutas, distintas teorías, pero todos con un común denominador: la salud del enfermo. Yo no sé cuál es la verdad, quién de ellos, cuál de estas teorías tiene la verdad. Simplemente Sigmund Freud, en 1919, dijo que se adaptarán nuestras técnicas a las nuevas circunstancias que la vida nos enfrente. Quizás este sea ese momento.